Los primeros rayos del alba se derramaron sobre las onduladas colinas de la Provenza, tiñendo los campos de lavanda con vetas de oro líquido. La niebla se enroscaba suavemente alrededor de las casas de piedra, deslizándose como susurros por las estrechas callejuelas empedradas. En medio de esta frágil belleza, una figura solitaria se sentaba ante un pequeño escritorio de roble, en una casa de campo desgastada por el tiempo, cuyas ventanas estaban empañadas por la brisa fresca de la mañana. Ellis Moreau se inclinó sobre sus bocetos, con el lápiz temblando ligeramente en la mano. Afuera, los cuervos graznaban, y la tenue campana de la iglesia del pueblo anunciaba la hora, pero dentro, la cabaña parecía suspendida en un mundo aparte, un santuario de silencio y recuerdos. Motas de polvo flotaban en los rayos de sol como diminutos espíritus, danzando en figuras que solo se veían cuando ella se permitía observarlas. En otro tiempo, esta casita había estado llena de risas y música, y los ecos de las lecciones de piano de su madre resonaban en cada rincón. Pero aquellos días pertenecían a otra vida, una que se le había escapado silenciosamente entre los dedos, como arena. Había llegado a la Provenza buscando paz, y en cambio había encontrado un vacío que se le instaló en el pecho como una piedra. Los ojos de Elisa recorrieron los contornos de su último boceto, una calle parisina dibujada con suave carboncillo. Había puesto todo su empeño en esta obra, capturando las sombras y los susurros de las bulliciosas calles que una vez fueron su hogar. Sin embargo, a pesar del meticuloso trabajo, la página parecía burlarse de ella con su incompletitud. La invadía un vacío, la certeza implacable de que, por mucho que se esforzara, algo esencial permanecía fuera de su alcance. Su mente divagó hacia sus últimos días en París. El frío rechazo de la galería que una vez había adorado su obra, las sonrisas educadas que ocultaban juicios silenciosos y la presión asfixiante de una ciudad que exigía el éxito a costa del alma. Cada recuerdo era una pequeña daga que hundía la frágil esperanza que aún conservaba. Fue durante uno de esos paseos matutinos sin rumbo por el mercado del pueblo cuando se topó con una pequeña y atestada librería, escondida entre las fachadas de colores pastel de dos cafés. El aire interior estaba impregnado del olor a papel viejo, lavanda y un tenue aroma a incienso. Los libros se tambaleaban en precarias torres, con los lomos agrietados y las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Fue allí donde se fijó por primera vez en el pequeño volumen encuadernado en cuero, cuyas letras doradas, en relieve, reflejaban la luz del sol que entraba por la ventana. El juego de la vida y cómo jugarlo. Una nota manuscrita se deslizó entre las páginas al levantar el libro, ondeando con la brisa, como un secreto a punto de ser revelado. Decía simplemente: lo que buscas ya está dentro de ti. Dilo, visualízalo, créelo. Ellis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras eran sencillas, casi absurdamente sencillas, pero resonaban con algo enterrado en lo más profundo de su ser. Una voz que casi había olvidado. Pasó los dedos por la cubierta gastada, el cuero suave y cálido, y por primera vez en meses, una chispa brilló en su pecho. De vuelta en la cabaña, dejó el libro sobre su escritorio y se sentó en silencio, mirando fijamente las páginas en blanco de su cuaderno. El viento susurraba entre la lavanda, trayendo consigo un tenue aroma a miel y tomillo silvestre. Sentía el corazón apesadumbrado, pero una extraña expectación la invadió, como si el universo mismo se hubiera detenido para observar lo que haría a continuación. Durante días, estudió el libro, pasando cada página con la reverencia de quien maneja un tesoro frágil.
Las palabras hablaban de visualización, del poder de moldear la propia realidad con intención, de las fuerzas invisibles que respondían a la claridad y la fe. Era escéptica. Una vida de decepciones le había enseñado a desconfiar de las promesas de milagros. Pero algo en la cadencia de las frases, en la serena autoridad de las ideas, sembró una semilla de curiosidad. Esa noche, se quedó frente al espejo de su habitación, con la luz de las velas parpadeando sobre su reflejo. El libro le indicaba que pronunciara la afirmación en voz alta, que la dejara fluir por su lengua y penetrar en su conciencia. Dudó, con la respiración entrecortada, y luego susurró: «Ya he ganado. No es suerte, es mío». Al principio, las palabras le resultaron extrañas y pesadas, como música sin ensayar que se le escapaba de los labios. Pero a medida que las repetía, primero en voz baja y luego con creciente seguridad, notó algo extraño, una calidez que se extendía desde su pecho hasta las yemas de los dedos, una sensación como la de una corriente de luz solar que fluía bajo su piel. Pasó los días siguientes, sumida en una especie de trance, alternando entre meticulosos bocetos y silenciosa meditación. El pueblo seguía su ritmo habitual, fuera de su ventana, ajeno a la pequeña revolución que se gestaba en su interior. Empezó a notar sutiles cambios. La forma en que la luz incidía sobre su caballete por la mañana, el susurro del viento entre los árboles, las improbables coincidencias que parecían alinearse justo cuando necesitaba orientación. Sin embargo, con cada pequeño milagro surgía la duda. Era cautelosa, procurando no hacerse demasiadas ilusiones. Había aprendido, a las malas, que el universo a menudo ofrecía lecciones envueltas en decepciones. Aún así, perseveró, repitiendo su afirmación, dibujando, observando, imaginando. Fue durante una de esas madrugadas, mientras dibujaba un ciprés retorcido en la cima de la colina, cuando lo sintió por primera vez, una leve, casi imperceptible sensación de alineación, como si el mundo se hubiera desplazado imperceptiblemente sobre su eje solo para ella. Las líneas de su dibujo parecían fluir con una nueva facilidad, su mano guiada por una fuerza que no podía nombrar. Hizo una pausa, con la respiración entrecortada y el corazón acelerado, y se dio cuenta de que no había decidido conscientemente el trazo que acababa de realizar. Su reflejo en la ventana captó su atención y sonrió, aunque en silencio. Quizás, pensó, el libro tenía razón. Quizás el mundo está escuchando. Los días se convirtieron en semanas. Elise empezó a escribir un diario de sus experiencias. Cada entrada era un minucioso catálogo de coincidencias, intuiciones y pequeños triunfos. Escribió sobre la mañana en que un desconocido la detuvo en el mercado para felicitarla por sus bocetos, sobre las inesperadas cartas de coleccionistas de ciudades lejanas, sobre los sueños que parecían guiar su mano antes de despertar. Cada entrada le recordaba que algo invisible comenzaba a revelarse, un ritmo, un patrón, una ley que apenas empezaba a comprender. Sabía que el camino por delante no sería fácil. El escepticismo, el miedo y la duda la acompañaban constantemente, pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo se abría la posibilidad. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo los campos de lavanda de tono fuego y amatista, Elise volvió a su espejo. La vela parpadeaba tenuemente, proyectando sombras que danzaban sobre su rostro. Apoyó las manos sobre el frío cristal y susurró una vez más: «Ya he ganado. No es suerte, es mío». Esta vez, las palabras resonaron como una promesa, un pacto silencioso consigo misma y con las fuerzas invisibles en las que había empezado a confiar. Y por primera vez, el silencio de la campiña provenzal
ya no se sentía vacío. Estaba vivo, lleno de expectación, como si hubiera estado esperando todo el tiempo a que ella hablara. Lo que ella no sabía era que aquello era solo el principio. El mundo fuera de su cabaña, las calles de París, las galerías, los críticos, aquellos que más dudarían de ella, ya se agitaba ante la visión que se atrevía a albergar. Y pronto, todo se pondría a prueba. Su fe, su valentía, su determinación. Pero por ahora, se permitía esa frágil y temblorosa esperanza. Una vela en la oscuridad, un susurro en el silencio. A la mañana siguiente, el sol salió con un brillo tímido, derramando su luz sobre los viñedos, que cubrían las onduladas colinas en hileras ordenadas y perfectas. Elise despertó antes del amanecer, con el cuerpo aún vibrando con la extraña calidez que había sentido la noche anterior. Se movió en silencio por su cabaña, procurando no perturbar la paz que había comenzado a sentirse como un tesoro frágil y sagrado. Para cuando llegó a su caballete, ya había tomado una decisión. Hoy no se limitaría a dibujar lo que veía, hoy dibujaría lo que imaginaba, su visión de una vida plena, vibrante y llena del reconocimiento que durante tanto tiempo le habían negado. El primer trazo de su lápiz sobre el lienzo se sintió distinto, no dubitativo, sino deliberado, guiado por una fuerza que parecía brotar de una fuente profunda y oculta en su interior. Mientras trabajaba, el pueblo a su alrededor cobró vida. El lejano tañido de la campana de la iglesia, el repiqueteo de los cascos de un carruaje, el murmullo de las voces en el mercado. Todo se entrelazaba en una sinfonía que parecía confirmar su propósito. Era como si el mundo mismo se hubiera detenido, esperando a que diera el siguiente paso. Las horas transcurrían como minutos. Su mano se movía con una seguridad que la sorprendía, trazando líneas que formaban figuras y sombras más vívidas que cualquier cosa que hubiera dibujado en años. Por primera vez, sintió la peculiar emoción de crear no solo con las manos, sino con la mente y el corazón alineados, como si lo invisible la hubiera elegido como su canal. Al caer la tarde, estaba exhausta, pero eufórica. Se detuvo a contemplar su obra, y por un instante, el mundo pareció contener la respiración. El boceto no solo capturaba las calles de París, que tanto amaba, sino también una sensación de esperanza y posibilidad, un susurro del destino. Lo sintió en lo más profundo de su ser, la silenciosa e insistente certeza de que aquello era solo el comienzo. Pero enseguida volvió la duda, la voz práctica de la razón, afinada por años de decepción, le susurró al oído: esto es solo un dibujo, no cambia nada. Te estás engañando a ti mismo. Elise cerró los ojos y respiró hondo. Recordó las palabras del libro. Lo que buscas ya está dentro de ti. Dilo, visualízalo, créelo. Repitió su afirmación en silencio, dejando que resonara en su conciencia como un mantra. Ya he ganado. No es suerte, es mío. Las palabras ya no le resultaban extrañas. Se estaban convirtiendo en parte de ella, entretejidas en el ritmo mismo de su corazón. Lenta y deliberadamente, colocó su boceto en el marco de la ventana para que captara la luz. Un pequeño acto de fe, un gesto hacia el mundo, una declaración de que estaba lista. Fue entonces cuando apareció la primera señal. Un pequeño sobre se deslizó bajo su puerta, ligero pero insistente. Lo recogió con los dedos temblorosos. Dentro había una nota, escrita en delicada letra cursiva. Tu obra va más allá de lo visual. Hay alguien que ve lo que tú aún no puedes ver. Nos vemos en el café de Aviñón al mediodía. Un amigo. Elise contuvo el aliento. No había enviado sus bocetos a ningún sitio. No le había pedido a nadie que los viera. Y, sin embargo,
Allí estaba una misteriosa invitación que confirmaba la sensación que había estado sintiendo en su interior. El universo estaba respondiendo. Su mente bullía de posibilidades. ¿Quién podría ser? ¿Un mecenas? ¿El dueño de una galería? ¿O simplemente alguien atraído por casualidad? No podía saberlo. Y sin embargo, esa incertidumbre la embriagaba. Una emoción que no había sentido en años. Hacia el mediodía, llegó a Aviñón, cuyas calles bullían de comerciantes, turistas y el aroma a pan recién horneado. El café estaba escondido en una callejuela, con sus mesas de madera a la sombra de sombrillas descoloridas. Entró, observando el local, con una mezcla de aprensión y esperanza. En una mesa de la esquina, estaba sentada una mujer mayor, con el pelo entremezclado con canas y los ojos brillantes de inteligencia y calidez. Sonrió al acercarse Ellis. «Debe ser Ellis», dijo la mujer con voz suave, pero firme. «He visto tu trabajo. Hay una claridad excepcional en tu visión, una verdad que muchos no pueden ver. Pero no es solo el talento lo que te llevará lejos. Es la comprensión de la ley que rige todo éxito». El corazón de Ellis se aceleró. «¿La ley?», preguntó, apenas atreviéndose a hablar. La mujer asintió. «La ley de la imaginación, la ley de la fe, la ley de la que hablaba Florence Scovel Sheen, que lo que ves con claridad en tu mente y crees con el corazón puede manifestarse en la realidad. Estás lista para dar el siguiente paso si decides confiar en ello». Confianza. La palabra flotaba en el aire, frágil y pesada. Ellis se dio cuenta de que nunca antes había confiado realmente en sí misma. Nunca se había permitido creer en su propio poder y, sin embargo, algo en su interior, una tenue chispa de valentía, la impulsaba a escuchar, a adentrarse en lo desconocido. La mujer metió la mano en su bolso y sacó una pequeña libreta de cuero, desgastada y suave por el uso. «Esto», dijo, «te guiará. Anota tus intenciones, tus visiones, tus miedos. Y recuerda siempre, el universo responde a la claridad de tu imaginación, no a la confusión de tu duda». Elise tomó el diario con las manos temblorosas. Sintió una oleada de gratitud, pero también un escalofrío de miedo. ¿Podría creer realmente que esta sencilla práctica, escribir, visualizar, afirmar, podría cambiar el rumbo de su vida? Ella asintió y la mujer sonrió. «Ya verás, las primeras señales son sutiles, casi imperceptibles, pero son reales. Presta atención, actúa, cree y, sobre todo, no permitas que el miedo susurre más fuerte que tu fe». Elise salió del café con el diario apretado contra su pecho. Las calles de Aviñón parecían distintas ahora, cargadas de posibilidades. Cada transeúnte, cada destello de sol, cada susurro de las hojas al viento, transmitía un mensaje sutil, como si el mundo mismo conspirara para respaldar su visión. Durante la semana siguiente, Elise se sumergió en la práctica. Escribía sus intenciones cada mañana, visualizaba la vida que deseaba crear y repetía sus afirmaciones en voz alta, en la tranquilidad de su cabaña. Documentaba cada pequeña coincidencia, cada oportunidad inesperada, cada leve confirmación de que la ley de la imaginación estaba obrando. Una tarde, mientras dibujaba junto a los campos de lavanda, se le acercó un joven. Se presentó como Julien, un asistente de galería parisino, que había visto sus bocetos en internet. «Tu obra transmite algo que nunca había visto», le dijo. «Quiero ayudarte a exponerla. Hay un mecenas que podría estar interesado, pero solo si estás preparada para plasmar tu visión por completo». Elise sintió una mezcla de euforia y temor. Este era el primer paso tangible hacia la vida que había imaginado, y sin embargo, requería una confianza absoluta.
Podría abandonar sus dudas, abrazar lo desconocido y adentrarse en la posibilidad que apenas había comenzado a vislumbrar. Cerró los ojos, respiró hondo y susurró su afirmación: «Ya he ganado. No es suerte, es mío». Por primera vez, las palabras ya no le parecieron una esperanza ni una plegaria. Se convirtieron en una declaración, una verdad innegable, una fuerza irresistible. Y en ese instante, el silencio de la Provenza se transformó de nuevo, vibrando con la promesa de una vida que se había atrevido a imaginar. El viaje había comenzado, y los primeros hilos del destino se entrelazaban, invisibles pero inconfundibles. Pero el camino que tenía por delante pondría a prueba su resolución, de maneras que aún no podía imaginar, obligándola a afrontar sus miedos más profundos, sus dudas más arraigadas y las partes de sí misma que durante mucho tiempo había intentado ocultar. Y así, con el corazón palpitante y la mente despierta, Elise Moreau dio un paso adelante hacia lo desconocido, sin saber que ese primer paso pondría en marcha una serie de acontecimientos que desafiarían, transformarían y, en última instancia, definirían su vida para siempre. Elise despertó con la suave luz del amanecer que se filtraba a través de las cortinas de encaje de su casita de campo. Los campos de lavanda brillaban con el rocío matutino y el lejano zumbido de las cigarras impregnaba de una calma rítmica las primeras horas. Sin embargo, bajo esa serenidad, su corazón palpitaba con una inquietud expectante. Desde que conoció a la misteriosa mujer en Aviñón, sus días se habían centrado en un único propósito: vivir plenamente en el poder de la visualización y la fe. El diario encuadernado en cuero reposaba sobre su escritorio como una reliquia sagrada. Cada mañana anotaba sus intenciones, sus sueños e incluso sus miedos. Cada palabra, un pequeño acto de valentía. La semana anterior había sido estimulante. Pequeñas coincidencias que a otros les parecían triviales, ahora le resultaban afirmaciones, sutiles susurros de la ley en acción. Un desconocido había comentado sus bocetos en el mercado. Una amiga de antaño la había llamado inesperadamente y sus pigmentos favoritos, raros y caros, habían llegado a la boutique sin que ella los hubiera encargado. Cada acontecimiento era un impulso, una confirmación de que sus intenciones estaban echando raíces en el mundo, más allá de su imaginación. Sin embargo, mientras preparaba su café matutino y contemplaba las ondulantes colinas, una sombra de duda se apoderó de ella. ¿Podría ser todo mera casualidad? Había malinterpretado los sutiles gestos del universo como algo profundo. Su mano tembló levemente al abrir su diario, mirando fijamente la página en blanco que exigía honestidad y claridad. Ella escribió: «Estoy listo para creer en lo invisible. Estoy listo para actuar en consonancia con mi visión. Confío en que el universo me guía». Las palabras, antes torpes y vacilantes, ahora sonaban como una invocación. Cerró los ojos y visualizó la exposición con la que había soñado durante años. Su obra expuesta en una galería parisina, los mecenas admirando cada línea, su nombre susurrado con reverencia, el reconocimiento inundando su vida, como la luz del sol sobre las colinas. Horas más tarde, Julien llegó, tal como había prometido. Traía consigo un pequeño portafolio con notas de posibles mecenas, bocetos que había revisado y una energía que parecía irradiar seguridad. «Elise», dijo, con voz a la vez tranquilizadora y urgente, «hay una oportunidad en París. Una galería importante organiza una exposición de primavera y están dispuestos a exhibir tu obra. Pero hay una condición. Quieren una colección nueva, creada en las próximas 3 semanas. Elise sintió un nudo en el estómago. 3 semanas.
El plazo era prácticamente imposible. Sin embargo, recordó las palabras de su misterioso guía. El universo responde a la claridad de tu imaginación, no a la confusión de tu duda. Ella asintió lentamente, sintiendo un fuego encenderse en su interior. Lo haré, dijo con voz firme. Lo crearé. Los días que siguieron fueron un torbellino de inspiración y desafíos. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, dejando que la quietud del campo despertara sus sentidos. El canto de los gallos, el susurro de los olivos con el viento y el lejano tañido de la campana de la iglesia del pueblo se convirtieron en su orquesta, acompañando sus manos mientras daban vida a sus visiones sobre el lienzo. Sin embargo, incluso mientras se sumergía en su arte, llegó la primera prueba. Un error en la entrega la dejó sin varios pigmentos esenciales. Una tormenta repentina arrasó con los delicados bocetos que había dejado secar. Y para colmo, su antigua rival, una reconocida artista parisina, criticó públicamente su obra en Internet, poniendo en duda su talento y visión. La crítica, aunque lejana en el espacio digital, la hirió como un viento helado en las colinas provenzales. Elise sintió un instante de desesperación, la familiar tentación de abandonar su visión, susurrándole, examinando con lupa. Pero ocurrió algo milagroso. En lugar de aumentar las dudas, las críticas parecieron animar a los visitantes. Se sintieron atraídos por la profundidad y la pasión de su obra. La gente se quedaba más tiempo, hablaba en voz más baja, conectaba con las emociones transmitidas en cada lienzo. Incluso quienes habían dudado de ella quedaron acallados por la innegable autenticidad de su arte. Claudine se le acercó esa noche con los ojos brillantes. Elise, jamás he visto una colección resistir tanta presión y salir fortalecida. Tu coherencia con tu visión es extraordinaria. Elise sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Una mezcla de alivio y comprensión. Ahora entendía que el universo ponía a prueba la fe no con facilidad, sino con resistencia. Solo manteniendo una fe inquebrantable y adaptándose con gracia, se podían manifestar los sueños. Al caer la noche sobre París, caminaba sola a orillas del Sena. La luna se reflejaba en el agua, creando un sendero plateado que parecía guiarla. Comprendió que cada obstáculo, cada sombra, era un espejo, un reflejo de las dudas que una vez había albergado en su interior. Y ahora, tras haberlas afrontado, emergía más fuerte, más sabia y más centrada que nunca. Este capítulo de su viaje no terminó con un clímax triunfal, sino con una serena comprensión que el verdadero poder reside no solo en la victoria, sino en la gracia, la fe y la resiliencia cultivadas a lo largo del camino. Y Elise sabía que los mayores desafíos y las manifestaciones más profundas aún estaban por venir. París a finales de otoño era una ciudad de contrastes. Las calles relucían con las hojas caídas, doradas y rojas, bajo la tenue luz de las farolas, mientras el Sena susurraba secretos entre sus aguas ondulantes. Elise caminaba por la rue de Rivoli, con su portafolio aferrado al pecho, una cautelosa sensación de optimismo aún embargando su corazón. La exposición había sido un triunfo. Los críticos habían guardado silencio y los mecenas admiraban su obra. Sin embargo, bajo su satisfacción, una sutil inquietud comenzaba a gestarse. La inquietud se manifestó primero en forma de una visita inesperada. Marc, un viejo amigo de la escuela de arte en quien había confiado plenamente. En el pasado, él había compartido sus sueños, sus luchas y su ambición, y Elise lo había considerado un compañero de camino. Pero ahora la mirada de Marc era distinta, calculadora, distante y fría. Elise,
dijo con un tono cuidadosamente medido. He oído que tu exposición en París ha ido extraordinariamente bien. ¡Enhorabuena! Había una calidez forzada en su voz, una que parecía una máscara que ocultaba intenciones secretas. Ellis esbozó una sonrisa forzada. Gracias, Mark. Ha sido un camino de fe y paciencia. Se inclinó hacia usted, bajando la voz. Quería ofrecerle mi ayuda para ampliar su red de contactos. Hay algunas galerías e inversores que podrían estar interesados. Por el precio adecuado, Ellis vaciló. Siempre había desconfiado de quienes ofrecían atajos al éxito, pues sabía que la verdadera manifestación provenía de la coherencia y la integridad. Sin embargo, algo en la actitud de Mark, su familiaridad, su lealtad pasada, la hizo considerar la posibilidad. Agradezco su oferta, dijo con cautela, pero mi camino es único. Tengo que seguirlo a mi manera. La sonrisa de Mark se desvaneció ligeramente. Por supuesto, Ellis, solo pensé en que podía ayudar. Pasaron las semanas y Ellis se sumergió en su trabajo, sin saber que la oferta de Mark había sido más que una simple sugerencia. Entre bastidores, él había contactado con inversores y galerías, presentando su obra como si fuera suya, insinuando sutilmente que él había guiado su éxito. Poco a poco, comenzaron a circular rumores, susurros que ponían en duda su independencia, su originalidad e incluso su carácter. El primer golpe llegó en forma de correo electrónico de Claudine, la directora de la galería. El asunto decía, urgente, sobre alegaciones. Su corazón se aceleró al abrirlo. Ellis, hemos recibido varias consultas que sugieren que algunas de las ideas de su colección podrían haber sido influenciadas u orquestadas por un tercero. Se trata de acusaciones graves. Por favor, explíquenoslo de inmediato. A Ellis le temblaban las manos. Releyó el correo electrónico una y otra vez, con la incredulidad retorciéndosele en el estómago. ¿Cómo podía alguien traicionarla de esa manera, poniendo por tierra años de trabajo personal y su fe? Julian fue el primero en notar su angustia. Fue a su apartamento con preocupación reflejada en el rostro. Ellis, ¿qué ha pasado? Le entregó su portátil, con los ojos llenos de lágrimas. Mark, él ha hecho esto. Está intentando atribuirse el mérito, manipular la percepción, y no sé cuánta gente le ha creído. Julian le puso una mano reconfortante en el hombro. Esto es una prueba, Ellis. El universo no recompensa a quienes flaquean ante la traición. Recuerda tu visualización, tu fe y la verdad de tus intenciones. Esto te protegerá. Esa noche, mientras París resplandecía bajo la luz de la luna, Ellis estaba sentada en su estudio, con su diario abierto ante ella. Su pluma temblaba mientras escribía. Estoy en sintonía con mi verdad. Me protege la claridad de mis intenciones. La traición no me define. Soy firme, soy fiel, soy resiliente. En los días siguientes, tomó medidas deliberadas. Se puso en contacto personalmente con Claudine, no con ira ni acusaciones, sino con honestidad y transparencia. Compartió su proceso creativo, sus inspiraciones, sus bocetos y las horas de dedicación que había invertido en su trabajo. Su claridad y franqueza contrastaban fuertemente con las manipulaciones que Mark difundía. La directora de la galería, inicialmente escéptica, empezó a comprender la profunda autenticidad de Ellis. Claudine organizó una reunión con un panel de críticos de arte e inversores, donde Ellis presentó su obra en directo, explicando cada pincelada, cada idea y cada paso de su proceso creativo. Mientras hablaba, se produjo una transformación en la sala. Las miradas se suavizaron. Los presentes asintieron con la cabeza en señal de comprensión,
y los murmullos de admiración sustituyeron a los susurros de duda. La influencia de Mark, por sutil que fuera, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la verdad. A través de esta prueba, Ellis aprendió una valiosa lección. El universo favorece a quienes actúan con integridad y claridad. La visualización y la fe fueron poderosas, sí, pero solo resultaron efectivas cuando se combinaron con una honestidad inquebrantable y valentía frente al engaño. Una tarde, tras la confrontación y la reivindicación pública, Ellis se quedó en su balcón, contemplando las luces centelleantes de París. Se permitió respirar hondo, sintiendo cómo el peso de la traición se disipaba de sus hombros. Comprendía ahora que su camino era suyo, guiado no por los intereses ajenos, sino por su visión interior y la fidelidad a su propósito. La traición la había conmocionado profundamente, pero también había fortalecido su fe. Comprendió que los obstáculos, por muy personales o dolorosos que fueran, eran oportunidades para crecer, para tener una mayor confianza en el universo y para perfeccionar su propia fortaleza interior. Esa noche, durmió con una paz inquebrantable, sabiendo que ninguna fuerza externa podría alterar la verdad de sus intenciones. Había sobrevivido a la traición, mantenido su integridad y salido fortalecida, con una visión más clara que nunca. La primera nevada del invierno había llegado a París, cubriendo la ciudad con un manto blanco, silencioso y mágico. Las farolas se reflejaban en los adoquines relucientes, y el lejano sonido de los villancicos flotaba sobre el Sena. Ellis caminaba por la ciudad, envuelta en su abrigo, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosa anticipación. Las últimas semanas habían sido turbulentas. La traición de Mark había amenazado con truncar su carrera, pero había salido fortalecida, más centrada y profundamente alineada con su visión. Y ahora, un nuevo desafío se cernía sobre ella. Un prestigioso concurso internacional de arte. La invitación provenía de un comité de élite en París, un grupo conocido por descubrir a los artistas contemporáneos más innovadores del mundo. Ganar este concurso podría catapultarla al reconocimiento mundial, pero la presión era inmensa. Esa mañana, Ellis entró en su estudio, con la luz del sol filtrándose a través de las ventanas cubiertas de escarcha, y se quedó mirando su lienzo. Le picaban las manos por crear, pero sentía una profunda tensión latente. La oportunidad era extraordinaria, pero el riesgo era mayor que nunca. El fracaso ya no era solo una decepción personal, podía socavar la credibilidad que tanto le había costado recuperar. Recordó las lecciones del pasado, la coherencia, la integridad y el poder de la visualización. Sentada con las piernas cruzadas en el centro de su estudio, cerró los ojos e imaginó la competición con todo lujo de detalles. Se visualizó presentando su obra ante un público de críticos exigentes. Sintiendo su admiración y asombro, imaginó al jurado asintiendo en señal de aprobación, con los rostros iluminados por el reconocimiento de su visión única. Cada detalle, la iluminación, la textura de la pintura, la sutil interacción de los colores, cobraba vida en su mente. Mientras meditaba, una serena certeza la invadió. Era más que visualización, era una inmersión total en la posibilidad. Sentía que el universo le abría una puerta, pero debía cruzarla con valentía y claridad. Las semanas previas a la competencia fueron intensas. Ellis se entregó por completo a su arte, impregnando cada pincelada con pasión, fe y precisión. Experimentó con texturas, capas y colores que reflejaban su trayectoria, sus triunfos, sus decepciones y sus momentos de introspección. Cada pintura se convirtió en un espejo de su alma, resonando con profundidad emocional y autenticidad. Sin embargo,
A medida que se acercaba la fecha de la exposición, las dudas la invadieron. ¿Y si no soy suficiente?, se susurró una noche, mirando por la ventana las calles cubiertas de escarcha. ¿Y si todo mi esfuerzo se derrumba bajo la lupa? Julien, al percibir su inquietud, le recordó su principio rector: la alineación con la intención es más fuerte que el miedo. Confía en la visión que has cultivado, no en las dudas que surgen del mundo exterior. El día del concurso, la tensión en el gran salón parisino era palpable. Artistas de toda Europa se habían reunido, y sus obras irradiaban talento y ambición. Elise entró con su portafolio en la mano. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba alerta. Era plenamente consciente de lo que estaba en juego, pero también sentía el pulso silencioso e inquebrantable de su propia confianza. Cuando le llegó el turno de presentar, dio un paso al frente y dejó que su obra hablara por sí sola. No se apresuró en su explicación. En cambio, compartió la historia detrás de cada pieza, y su voz transmitió la verdad emocional de su trayectoria. Habló de traición, de resiliencia y de las lecciones que había aprendido a través de la visualización y la alineación. Sus palabras, junto con la autenticidad de sus creaciones, resonaron profundamente en el público. Murmullos de admiración se extendieron por la sala, reemplazando los susurros de comparación y competencia. Horas después, cuando anunciaron a los ganadores, Elise contuvo la respiración. Se anunció el primer premio, el reconocimiento, las oportunidades, la confirmación, y su nombre resonó en la sala. Las lágrimas corrían por sus mejillas al darse cuenta de que el universo había respondido a su fe inquebrantable y su dedicación. Pero la victoria no se trataba solo del premio, era la confirmación de que sus métodos, su coherencia con sus intenciones y su capacidad para visualizar el éxito, manteniendo la integridad, habían dado resultados tangibles. Comprendió que la competencia había sido más que una prueba de talento, había sido una prueba de carácter, fe y dominio emocional. En las semanas siguientes, las oportunidades siguieron surgiendo. Recibió numerosas invitaciones para exposiciones por toda Europa. Coleccionistas la contactaron con ofertas, y su obra se convirtió en un símbolo de resiliencia y autenticidad. Sin embargo, Elise se mantuvo con los pies en la tierra. Continuó con sus prácticas diarias de visualización, gratitud y meditación de alineación, comprendiendo que el éxito externo era un reflejo de su estado interior. Una tranquila tarde, mientras caminaba a orillas del Sena helado, se detuvo a reflexionar. Comprendió que cada desafío, la traición, las amenazas, la presión económica, la inseguridad, la habían preparado para ese momento. Cada obstáculo había sido un paso más, una prueba de fe y un recordatorio de que la materialización requería perseverancia, valentía y una firme convicción en la propia visión. Elise sabía que su historia estaba lejos de terminar. La victoria era dulce, pero solo un capítulo en un viaje definido no por los elogios, sino por el crecimiento, la resiliencia y la práctica constante de alinear su visión interior con el mundo exterior. Y mientras los primeros copos de nieve se derretían en el Sena, sintió una certeza silenciosa y profunda. El universo ofrecía infinitas posibilidades para quienes creían, visualizaban y actuaban con integridad. El aire fresco del invierno en la campiña francesa irradiaba una serena tranquilidad, pero para Elise aquella calma era engañosa. Tras su reciente triunfo en la competición internacional, la vida parecía brillar con un sinfín de posibilidades. Sin embargo, las sombras del pasado comenzaron a resurgir, poniendo a prueba su fortaleza de maneras que no había previsto. Elise había regresado a un pequeño castillo,
a las afueras de Lyon, donde las colinas onduladas y los viñedos centenarios le ofrecían consuelo e inspiración. El aroma familiar a pino, tierra húmeda y pan recién horneado le brindaba una paz momentánea. Pero cada noche, sentada junto al fuego, los recuerdos de traición y lucha afloraban sin ser llamados. Una tarde, mientras los copos de nieve danzaban suavemente tras los altos ventanales, Ellis recibió una carta. El sobre era antiguo, de color crema, y la dirección estaba escrita con una delicada caligrafía cursiva. Dentro, una sola nota: tu pasado aún no ha terminado. Algunas deudas permanecen sin saldar. Elige sabiamente. Su corazón dio un vuelco. La letra era inconfundible. Pertenecía a su tío Henry, con quien no se hablaba. Un hombre que había controlado las finanzas familiares y que durante años había intentado socavar su espíritu creativo. Su sombra se cernía sobre su juventud, un recordatorio constante de que la confianza y el éxito a menudo iban ligados a un peligro oculto. Ellis sintió una oleada de miedo, pero también una firme determinación. Comprendió que la visualización por sí sola no podía protegerla de las fuerzas externas. Tenía que actuar con claridad, valentía e inteligencia estratégica. Llamó a Julien de inmediato. «Este es Henry», explicó con voz firme, pero teñida de ansiedad. «Ha reaparecido y no sé qué quiere, Julien». Siempre tan sereno, aconsejó: «No reacciones impulsivamente. Esto pondrá a prueba tu autocontrol emocional. Visualiza el resultado que deseas, pero también planifica medidas concretas para protegerte». Durante la semana siguiente, Ellis se preparó meticulosamente. Cada mañana, continuó con sus prácticas de visualización, imaginándose afrontando la confrontación con confianza, integridad y elegancia. Pero también tomó medidas prácticas. Aseguró sus finanzas, documentó su obra y consultó con asesores de confianza. El equilibrio entre la alineación espiritual y la acción en el mundo real se convirtió en su ancla. Cuando por fin llegó el día, Henry apareció en su castillo sin avisar, con una presencia tan imponente como ella recordaba. Alto, elegantemente vestido y con un aire de autoridad, entró en su estudio sin ser invitado, recorriendo con la mirada sus obras con una mezcla de apreciación y desdén. «Ellis», dijo, con una voz que denotaba una amenaza contenida, «he oído que has tenido éxito, pero el éxito es frágil. Un paso en falso y todo puede derrumbarse». Ellis se mantuvo firme, con el corazón sereno, a pesar del torrente de recuerdos y miedos. «Henry», dijo con firmeza, «mi éxito se basa en mi visión, mi integridad y mi trabajo duro. Nada de lo que digas o hagas puede cambiar eso». Sonrió con sorna. «Ya veremos». El poder nunca se cede voluntariamente. La confrontación que siguió fue sutil pero intensa. Henry intentó manipularla, amenazarla e intimidarla, poniendo a prueba su fortaleza emocional. Le recordó deudas pasadas, obligaciones familiares y la fragilidad de su posición como artista independiente. Pero Ellis se negó a dejarse llevar por la ira o el miedo. En cambio, se centró en sí misma, respirando profundamente, conectando con la tierra y reafirmando su visualización de claridad, protección y éxito. Pasaron las horas. Los intentos de Henry por desestabilizarla comenzaron a flaquear. No lograba penetrar la serena fortaleza que emanaba de ella. Ellis habló con claridad, estableciendo límites y articulando su visión con seguridad. Le recordó que su éxito no era solo material, sino también espiritual y emocional, una manifestación de años de enfoque, integridad y armonía. Al anochecer, el semblante de Henry cambió. La intimidación se desvaneció.
reemplazada por un respeto a regañadientes. Abandonó el castillo sin más confrontación, dejando a Elise sola, con el suave crepitar del fuego y la nieve cayendo delicadamente afuera. En ese momento, comprendió algo profundo. El verdadero poder no proviene de la validación externa, ni del temor a los demás, sino de una alineación inquebrantable con la propia visión interior y la valentía de mantenerse firme en la verdad. Entendió que cada obstáculo, cada sombra del pasado, era una oportunidad para fortalecer su resiliencia y perfeccionar su dominio emocional. Esa noche, se sentó junto al fuego, diario en mano, y escribió: «Soy intocable en espíritu. Mi fidelidad a la verdad es mi escudo. El miedo no puede atarme. La integridad es inquebrantable. Cada desafío solo fortalece mi camino». Elise sabía que la vida seguiría presentándole desafíos, pero ahora poseía una sabiduría más profunda. El éxito no se trataba simplemente de talento, suerte o incluso visualización. Se trataba de la integración armoniosa, de la fortaleza interior, la inteligencia emocional y la acción estratégica. Había aprendido que afrontar las sombras del pasado no solo era necesario para protegerse, sino esencial para el crecimiento personal y el dominio de uno mismo. Mientras la nieve cubría el campo, Elise contempló el horizonte, sintiendo una profunda paz. Había sufrido una traición, había triunfado en la competición y ahora se enfrentaba a las sombras persistentes de su pasado. Cada desafío la había forjado, convirtiéndola en una mujer de extraordinaria resiliencia, capaz de plasmar su visión con una confianza inquebrantable. Y en lo más profundo de su ser, presentía que el universo aún tenía planes mucho mayores por desarrollar, planes que requerirían aún mayor coraje, creatividad y fe en las fuerzas invisibles que guían a quienes creen de verdad. La primavera había regresado a la campiña francesa, infundiendo vida a los viñedos y las calles empedradas. Elise estaba de pie al borde de la terraza de su estudio, sintiendo el calor del sol en su rostro y escuchando el suave murmullo de la naturaleza que despertaba tras un largo invierno. Habían pasado meses desde su confrontación con Henry, y sin embargo, las lecciones de aquel momento habían transformado por completo su perspectiva de la vida. No se trató simplemente de una temporada de éxitos, sino de una temporada de alineación, crecimiento y manifestación. El concurso internacional de arte la había catapultado al reconocimiento, pero su visión iba mucho más allá de los galardones. Quería crear un legado que inspirara, enalteciera y empoderara a los demás. Esa mañana llegó una carta, entregada en mano y sellada con un sello oficial. Era una invitación para presentar su obra en una exposición internacional en París, un evento al que asistirían importantes coleccionistas, críticos e influencers. Esta oportunidad no tenía precedentes, no solo para su carrera, sino también para su misión personal, de inspirar a través del arte. Elise sintió una oleada de emoción contenida, pero esta vez, acompañada de una profunda claridad. Comprendió que la validación externa era un reflejo de la armonía interna y afrontó este nuevo reto con serenidad, una confianza inquebrantable y un espíritu en sintonía con sus intenciones. Durante las siguientes semanas, se preparó meticulosamente. Cada pincelada, cada pieza, cada exposición era una cuidadosa manifestación de su visión interior. Además, impregnó su obra con las lecciones aprendidas a lo largo de los años: valentía, paciencia, resiliencia y la firme convicción de que la vida responde a quienes alinean sus pensamientos, emociones y acciones con un propósito. Llegó el día de la exposición. El gran salón parisino resplandecía bajo las lámparas de araña y la expectación se palpaba en el aire.
coleccionistas, críticos y otros artistas recorrían las obras expuestas, cautivados por la profundidad, la emoción y la autenticidad de cada una. Cuando le tocó el turno a Elise, no se limitó a explicar su arte, sino que contó su historia. Habló de lucha, traición, perseverancia y el poder de la visualización. Compartió los momentos de duda, las noches de meditación y la fe inquebrantable que marcó su trayectoria. El público quedó cautivado. Las lágrimas brillaban en los ojos. Murmullos de admiración llenaron la sala y un profundo silencio se apoderó del lugar al revelarse la obra final. Era más que una pintura, era el reflejo de una vida transformada, un alma alineada y una visión hecha realidad. Cuando se anunciaron los premios, el nombre de Elise fue pronunciado para recibir el máximo galardón. Un reconocimiento no solo a la excelencia artística, sino también a la profundidad emocional y espiritual que transmitía su obra. El auditorio se llenó de aplausos, pero ella no se limitó a disfrutar del reconocimiento. Sintió una serena satisfacción interior, una confirmación de que su compromiso con el propósito, la claridad y la integridad había dado frutos extraordinarios. Esa noche, mientras paseaba por el Sena, bajo la luz de las farolas, reflexionó sobre el camino que la había traído hasta allí. Cada desafío, cada traición, cada momento de duda había sido parte esencial de la historia. Cada uno la había fortalecido, afinado su visión y la había preparado para alcanzar su máximo potencial. Elise comprendió el verdadero poder de la visualización. No se trataba de un simple deseo de éxito, sino de una práctica deliberada y constante para alinear pensamiento, emoción y acción con la visión más profunda. Se dio cuenta de que cualquiera podía lograr resultados extraordinarios al aprovechar esta alineación con integridad, persistencia y claridad. En ese momento de quietud, alzó la mirada hacia las estrellas que se reflejaban en el Sena, susurrándose a sí misma y al universo por igual: he soñado, he actuado, me he alineado. Y ahora, la vida que imaginé fluye sin esfuerzo hacia la realidad. No hay límites para lo que es posible cuando la fe, la acción y la integridad se unen. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero había dominado el arte de la creación, tanto dentro como fuera de sí misma. Y para cualquiera que siguiera su historia, la lección era innegable. Tu visión, perseguida con claridad, valentía y coherencia, puede transformar tu vida más allá de lo imaginable. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete a nuestro canal.